Estás escuchando Mamma Mía, el podcast sobre cáncer de mama. Uf, suena un poco bajón, ¿no? No, va a estar bueno. Vamos a hablar de cáncer, pero no de una forma pesada. La idea es compartir información, un poco de intimidad para que los oyentes puedan sacarse dudas o conocer cosas que no se animan a preguntar. Bueno, sí, suena bueno, pero va a ser un montón de trabajo. Sí, la verdad que nos tenemos que poner las pilas. ¿En qué nos metimos? Y encima estoy un poco ocupada en este momento. ¿Ocupada? ¿Pero por qué tan ocupada? Y entre la quimioterapia, radioterapia, la consulta con el oncólogo, la consulta con el cirujano. La recuperación después de una cirugía mamaria, oncológica o reparadora es un gran desafío. ¿Cómo podemos recuperar movilidad, fuerza y confianza a través de una rehabilitación especializada? ¿Qué rol juega el ejercicio físico en la recuperación postquirúrgica? ¿Qué es un linfedema? ¿Cómo podemos tratarlo a tiempo? De todo esto y mucho más hablaremos en este nuevo episodio de Mamma Mía, donde hoy te contamos todo sobre el lado B de la rehabilitación postquirúrgica. Buen día, Marianita, ¿cómo va todo por allá? Muertos de frío, me imagino ya ahora. ¿Cómo está todo en Londres? No, fatal, fatal. La verdad, no. Extraño diciembre en Buenos Aires con el calorcito, que en ese momento, viste, cuando estábamos allá lo odiábamos porque nos cagábamos de calor, pero ahora lo extrañamos, ¿no? Sí, totalmente. Y además la luz, ¿no? Que acá hay tan poca luz de este lado. Ay, tal cual. Bueno, sí, se extraña. La verdad que se extraña. Pero bueno, a través de este trabajo acá en Mamá Mía estamos un poco más cerca, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, nada, hoy, bueno, yo sé que este tema que es bastante clave y te interesaba tratarlo acá en Mamá Mía fundamentalmente porque, bueno, vos misma pasaste ya por dos cirugías y te hubiera gustado tener un poco más de información para ir mejor preparada, me parece, ¿no? Y saber qué esperar, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Mira, ahora ya tengo bastante experiencia, como vos decís, porque pasé por las dos cirugías y todo. Pero, como siempre digo, me hubiera gustado tener un poquito más de información antes sobre la recuperación. Sí. Porque, viste, los médicos hacen lo que pueden, te dan la información y también me parece que como que no te quieren avasallar con muchísima información. Entonces te dan lo justo y necesario. Ajá. Y yo la verdad que fui a la cirugía sin saber qué esperar en torno a la recuperación. Tenía un folletito que me dieron, que la verdad que estaba buenísimo, que todavía lo tengo y lo comparto con la gente y lo voy a compartir en las redes de Mamma Mía, porque tenía los ejercicios, ¿no? Y entonces me dijeron, bueno, llévate este folletito con los ejercicios que tenés que hacer. Y le digo, bueno, pero ¿cuándo los empiezo? Para poner el contexto, mi Sí. primera operación fue en abril del 2024, la operación como le llaman conservadora, que lo Ujú. que es que te sacan el tumor y te sacan los ganglios para ver si el cáncer se había pasado a los ganglios y punto, te cierran y digamos te queda, a mí dentro de todo me quedó muy bien la forma, tipo igual que antes, casi que ni se notaba que me lo habían sacado. ¿Y la recuperación en ese caso fue fácil? En ese caso la recuperación fue bastante simple. A mí me dijeron, Ajá. mira, llévate el folletito y a los 2 días empecé a hacer los ejercicios. Yo digo, a los 2 días, o sea, qué pronto empezar a hacer ejercicio. Yo pensé que iba a estar que no me podía mover. Me dijeron, no puedes manejar hasta las 3 semanas. Ujú. O hasta que te sientas como confiada de que podés manejar. Bueno, ok, Sí. dije yo, vamos. Y la verdad es que fue así. Al segundo día ya estaba bien, podía levantar el brazo, pude empezar a hacer los ejercicios y la verdad que son ejercicios simples. Ujú. Y esos ejercicios simples te ayudan un montón a recuperar el movimiento, porque lo que pasa es que para sacarte los ganglios te abren abajo de la axila. Ajá. Y creas o no, esa es la parte que más te cuesta después recuperar el movimiento, porque no Mm. puedes levantar el brazo, te duele, viste, como ahí donde está la El junta. pliegue, digamos. Sí. Mm. Así que bueno, eso fue, digamos, la parte, con la cirugía conservadora fue la parte más complicada. ¿Y querés contar un poco de la segunda cirugía o no nos adelantamos como vos digas? ¿Qué decís?
¿Contamos ahora un poquito? Sí, cuento solo para que pongamos en contexto después con la invitada. Mi segunda cirugía fue después de la quimio, después de todo, me hicieron una mastectomía bilateral. O sea, Ujú. me sacaron las mamas en las dos, de los dos lados. Sí, Y eso sí que es una cirugía ya bastante más grande. claro, Y la recuperación es bastante difícil. más difícil, sí, Ujú. sí, mucho más difícil. Bueno, vos lo sabés porque me viste cómo Sí, estaba. sí, Y por más que me dieron el exacto mismo folleto para que ajá, dijeron, y empezá, también me dijeron, bueno, espera una semana y a la semana empezá con los mismos ejercicios. sí, Es muy difícil hacerlo sola y encontrar la motivación, ¿viste? sí. Entre que te duele, que no sé qué, bueno, lo hice y le puse garra, pero la verdad es que le tuve que poner mucha garra porque es muy difícil sola tratar de encontrar esa motivación. Mm. Eh, ¿Y cuánto y tardaste, digamos, en independizarte, entre comillas, de Brett, para que no esté ayudándote para todo? Más o menos, para dar una idea a nuestros oyentes. pobre santo, me tuvo que dar la sopa a cucharadas en... En la boquita, Sí, 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 el avioncito, boludo. el avioncito, sí. Ay, Una Dios. semana Sí. fácil. O Ujú. sea, a la semana yo ya me sentía bastante más independiente. Mm. También los drenajes, ¿viste? Sí. Yo, bueno, te había contado ya que cuando te hacen la cirugía te dejan dos drenajes. En Mm. algunos casos, en otros casos no sé cómo hacen una magia que no te dejan drenajes. Pero en mi caso yo tenía dos drenajes, uno de cada lado y la carterita. Yo iba con la carterita a todos lados porque lo llevaba en una bolsita que me han dado que era divina. Pero Ajá. esos drenajes para mí que era lo que más molestaba porque Sí. están bien adentro como en tu pecho. Es una cosa ahí, Incómoda. sí, re Sí. incómoda. Y fue la liberación total cuando me sacaron los drenajes a la Ajá. semana. Mm. Cuando te sacan los drenajes ya empecé como a sentirme mucho más independiente, me movía sola, iba, venía a caminar, viste, como me empecé a mover un poquito más. Bueno, para esto también que nos cuenten un poquito más en detalle, trajimos a una invitada de lujo y está con nosotros la licenciada Carolina Pérez Fanti. Ella es kinesióloga fisiatra y se especializa en recuperación oncológica. Además, lidera el espacio Mama King, que es un centro diseñado para la rehabilitación postquirúrgica de cirugía mamaria. Gracias, Carolina, por sumarte a Mamá Mía. Es un placer contar con vos para este nuevo episodio y bueno, y bienvenida. Muchas gracias, chicas, por la invitación. Acá desde Buenos Aires con muchísimo calor, así que contenta de estar acá un ratito con ustedes hablando. Ay, gracias, qué envidia. Qué Bueno, mal. la primera pregunta que tenemos para vos es que nos cuentes un poco tu historia, cómo llegaste a especializarte en la rehabilitación postquirúrgica de cirugía mamaria, cómo fue tu historia, contanos un poco y por qué. Bueno, la realidad es que yo me recibo y como todo kinesiólogo comienzo haciendo rehabilitación traumatológica, que es lo que todo el mundo conoce de la kinesiología, y me doy cuenta que no estaba preparada para eso, que no me gustaba ni un poco, y ahí comienzo a hacer el posgrado en patologías vasculares periféricas, y dentro de este posgrado justamente uno de los temas que se aborda mucho es el cáncer de mama debido al linfedema, que seguramente después charlaremos, pero debido al linfedema se aborda un montón la recuperación postquirúrgica del cáncer de mama. Ajá, Y eso yo creo, soy súper creyente en esto, que despertó como una especie de fibra que estaba dormida en mí, en mi caso particular. Mi mamá tuvo dos cáncer de mama, mi hermana Ajá. tuvo uno, y creo que eso despertó algo. Despertó, ujú, despertó el haber sido familiar acompañante, el haber tenido tan de cerca tres veces el tema cáncer de Sí. mama en casa, fue como que dije, bueno, evidentemente es una señal divina o como lo quieran llamar, mi trabajo tendrá que ser estar acompañando a estas pacientes, como me tocó ser en un momento acompañante familiar, en este momento Sí. ser acompañante desde el lado profesional. sí, o sea que tiene que ver con tu camino personal. Sí, claro, que te haya despertado la vocación, digamos, del acompañamiento y lo estábamos diciendo en la apertura, que qué bueno que es tener a alguien especializado en el tema, ¿no?
Sí. Sí, sinceramente, la verdad que acá en Argentina no se fomenta mucho la rehabilitación posquirúrgica Mm, en lo que tiene que ver con oncología. No es, a ver, la realidad es que el paciente que llega a rehabilitación posquirúrgica llega porque tiene algún problema ya marcado, ya que hay que trabajarlo, que está instalado. No se trabaja previo a que la patología se instale. Entonces, Mm. estaría súper bueno que se empiece a trabajar mucho antes, eso la verdad que ni hablarlo. Yo le estaba contando a Mariana justamente cuando yo me operé acá, yo tuve dos cirugías. La primera fue la que dicen conservadora, ¿no? Que me sacaron el tumor y punti. Ahí me dieron un folleto. Y en el folleto estaban los ejercicios que tenía que hacer después de la cirugía. Que la verdad, viste, al principio no sé, no leí ni bola y el médico me dijo, bueno, hacé los ejercicios desde el segundo día después de tu cirugía. Ya sea el segundo día, ni por casualidad me voy a poder mover. Y tal cual, viste, de a poquito, con el folletito que lo llevo a todos lados ahora y se lo mando a mis amigas en Argentina y a la gente que nos pregunta en mamá mía, porque realmente es algo bien simple. Pero bueno, después la segunda cirugía, que ya fue una mastectomía bilateral, digamos una operación mucho más grande, con una recuperación mucho más difícil, me dieron el mismo folletito. Y me dijeron arrancar de nuevo. Y yo dije, ¿qué? No sabía por dónde arrancar, te juro. Y también me costaba mucho encontrar la motivación para hacer cualquier ejercicio, para levantarme de la cama, punto final. O sea, Sí. eh, Ahí es donde debería haber entrado la rehabilitación posquirúrgica, sin dudas, exacto, sin exacto. dudas. Ay, ¿querés contarnos un poquito cómo es el tema de las etapas? Si hay que etapas en la rehabilitación. Sí, a ver, obviamente las etapas se cumplen en base a respetar los tiempos de quirúrgicos, ¿no? Los tiempos de la cicatrización, los tiempos que se dan para la movilidad, porque obviamente por más que hoy en día las cirugías tienden a tener movilidad temprana, eso quiere decir que la paciente se opera y al día siguiente ya tiene que estar moviendo los brazos de manera natural. Antes, Ujú, justamente todo era mucho más conservador, se realizaba la cirugía y la paciente quedaba con los brazos pegados al cuerpo un montón de tiempo. Hoy en Ajá. día eso no es así, se estimula para que la paciente comience a moverse de manera temprana. Obviamente, en un comienzo los movimientos van todos por debajo de la línea de los 90 grados, se hacen movimientos sin peso, todo tiene etapas. Por eso es algo eso que vos me comentabas recién. No es lo mismo, uno no comienza el día uno levantando cajas, ¿no? Por claro. Ujú. supuesto. Entonces, la importancia del rol del kinesiólogo ahí es ir marcando a medida que uno va viendo semanalmente a los pacientes, decir, bueno, ya estamos para comenzar a trabajar por encima de la cabeza. Bueno, ya estamos para comenzar a trabajar con algo de peso. Ya estamos para volver a las actividades comunes de la vida diaria. Ujú. Piensen que no todo el mundo trabaja en computadora. Hay gente que tiene trabajos físicos que requiere la movilidad del hombro, del brazo, entonces hay que ir Claro. acompañando al paciente también en la vuelta de sus actividades. ¿En qué tiempo se acercan a verte, digamos, después de la cirugía? ¿Qué es lo aconsejable? El ideal sería a los 15, 20 días de la cirugía. Ok. Sí. La realidad dista un poco de lo ideal, casi siempre las pacientes que llegan a tiempo llegan al mes o Ok. mes y medio. Eh, Wow. Hoy en día las redes sociales favorecen mucho el hecho de acercar información y que la paciente tenga dudas y Ujú, consulte si haga su propia investigación, como te pasó a vos, Mariana, que hiciste tu claro. propia investigación, y le consulta al médico, che, está esta opción, ¿podría arrancar? ¿Cuándo puedo arrancar? Y gracias a todo esto, la paciente llega antes. Si no, en general estábamos hablando de que llegue mes y medio, hasta 2 meses, 3 meses. Sí, y es mucho más difícil porque ya las primeras etapas de reparación y cicatrización posterior a la cirugía ya se cumplieron. Mm. Claro. O sea que tal vez lo que podríamos dar como consejo es si estás por tener tu cirugía, si ya tenés una fecha capaz, habla con un kinesiólogo antes de la cirugía y planea un poquito cómo va a ser después la recuperación. Eso estaría bueno, decís. Sí, eso estaría súper bueno, sería el ideal, digamos. Sí. Si no, lo otro que podría ser factible de hacer es que los pacientes concurran al kinesiólogo
más allá de tener o no tener un problema, concurrir al kinesiólogo posterior a la cirugía para justamente educación, que es algo que en general no se fomenta mucho, ¿vieron? Eso se llama Buen atención punto, sí. primaria de la salud, se fomenta Ujú, poco. sí. Se fomenta mucho la atención secundaria y la atención terciaria, que es cuando ya está instalado el problema. Claro. Mm, Entonces, trabajar con educación no es fácil porque uno tiene que armarse de tiempo para educar a la otra persona, pero el kinesiólogo está preparado para eso, para poder educar a la persona. En este caso, posterior a una cirugía por cáncer de mama, hablamos de educación, ya sea en cuanto a movimiento, en Ujú. cuanto a posibilidades o no del linfedema, en cuanto a actividad física. Entonces, sí, sería súper favorable que haya una consulta posterior a la cirugía. Interesante este punto porque justamente sobre el linfedema nos consultan muchísimo a través de nuestras redes en Mamá Mía y queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata, qué es y por qué es tan común entre las personas que tienen que pasar por una cirugía de cáncer de mama. Sí, el linfedema es el gran, el gran fantasma posterior, ¿no? Sí. El linfedema no es ni más ni menos que un acúmulo de líquido linfático, es un edema de contenido linfático, por eso se llama linfedema, que se acumula este líquido debajo de las partes, de las partes blandas que están debajo de la piel, ¿no? La realidad es que en el caso del cáncer de mama, el linfedema se acumula porque hay un problema a nivel de los ganglios. ¿Qué Ujú. son los ganglios que tanto se conocen en el cáncer de mama y que Sí. tan importantes son? El Ujú. nombre conocemos, no sabemos qué es. Sí. La realidad les cuento que los ganglios son mucho más importantes para todo lo que se les ocurra que tenga que ver con nuestro cuerpo de lo que ustedes creen. Ok. Mm, Tienen muchísimas funciones. En este caso, si charlamos del linfedema, la función mm, más importante que tienen es que son como bombas aspiradoras, ¿no? En este caso, estas bombas aspiradoras se encuentran en la axila y son las encargadas diariamente de aspirar el contenido de líquido que se encuentra en nuestro brazo y también de aspirar el contenido de líquido que está en la región mamaria, junto mm. con otros ganglios también que están en la periferia de los ganglios de la axila. Cuando después de una mastectomía hay un abordaje axilar y se extirpan ganglios, no estoy Ajá. hablando todavía de que haya vaciamiento, ¿eh? Estoy Ujú. hablando de que se extirpen algunos ganglios. Algunos. Lógicamente tenemos menos ganglios trabajando. Como en cualquier trabajo, si hay menos personal trabajando, es mucho más trabajo para los que quedan. Claro. Claro. Entonces, los ganglios que quedan tienen que poder suplir la función de los ganglios que ya no están y aspirar ese líquido que normalmente se genera y que en este caso encima hay más líquido porque es posterior a una cirugía, que normalmente se forma edema. Ujú, Entonces, muchas veces estos ganglios que quedan dicen, bueno, este trabajo es demasiado, a mí me colapsó. Claro. Como me colapsó, dejo este líquido remanente que se vaya para el brazo y que se acumule ahí ujú, y que se arreglen. Y hago lo mejor que puedo. Piensen que esto puede pasar con la extirpación de unos pocos ganglios y mucho más puede pasar en el caso de que haya vaciamiento ganglionar. La verdad es que nosotros ya a nivel práctico, lo digo, ¿no? En el consultorio, una paciente que tiene extirpados más de 10, 12 ganglios en la axila, nosotros ya la consideramos vaciamiento axilar. Más ujú, Ujú. que nada para lo que tiene que ver con la educación y con cómo uno va a llevar adelante ese paciente porque 10, 12 ganglios no es la totalidad de los ganglios de la axila, son por Claro. lo menos el doble, pero la realidad es que teniendo en cuenta que tengo la mitad de los trabajadores menos, considero que ese brazo puede pasar que acumule líquido, sin mm, dudas. Entonces, lo que hago es ir educando a la paciente y trabajando ese brazo como si pudiera llegar a formar un linfedema, porque tiene mayor posibilidades a raíz de la cantidad de extirpación de ganglios que tuvo. ujú, A su vez, más allá de la cantidad de ganglios que se extirpen en la cirugía, es bastante importante si la paciente tiene radioterapia o no, si Ok. la paciente tiene quimioterapia o no, porque esos dos factores aumentan bastante más las posibilidades de tener linfedema. ujú, Ajá. Piensen que la radioterapia justamente daña muchísimo las estructuras de la zona. La parte linfática es súper superficial. Estamos hablando debajo de la piel, más o menos entre 4 y 6 milímetros se mm, encuentra por debajo de la Claro. piel. Entonces,
piensen que sí, hay daño de los vasos superficiales, después los vasos profundos y los ganglios profundos se tocan en la cirugía, por Ujú. más que hoy en día hay mucha preservación, pero suelen tocarse. Mm, Entonces, tanto la radioterapia como la quimioterapia aumentan un poco las posibilidades de tener el linfedema. Quiere decir que si tenés todos los porotitos en la canasta, ¿vayas a tener linfedema? No. La Mm, verdad, la aparición es incierta. Hay claro. pacientes que tienen absolutamente todo el tratamiento, tienen vaciamiento ganglionar y no tienen linfedema. claro. Estamos hablando de un porcentaje de un 30% de pacientes que pueden tenerlo. Ujú. Ujú. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo se da cuenta una paciente que lo tiene? Lo primero que van a notar es este edema, esta hinchazón, que Sí. puede ser en el brazo completo, en una zona, en la mano, en la Mm, muñeca. Ujú. No es que uno se levanta de la noche a la mañana y de repente el brazo parece el del muñeco Michelin. No, comienza como por zonas. Después comienza a estar más pesado. Eso también es una de las cosas que las pacientes relatan mucho. Piensen que se suele alojar edema a la altura del brazo, cercano a la axila. Y esa mm, es una zona que las mujeres en general tenemos grasa. Entonces a Claro. mm, veces el edema claro. se confunde con la grasa y uno empieza a notar el brazo pesado y en realidad es que está comenzando a edematizarse. ¿Y Claro. duele? Puede haber dolor, Ah, puede puede haber haber. cambio de coloración, pero eso ya estamos hablando de que ya se instaló, ¿no? Claro, Ok. claro. ¿Y se puede prevenir o es algo que si te pasó, te pasa y hay que controlarlo? La verdad es que prevenir no se puede prevenir. No. Mm, Lamentablemente, como nada en esta historia se puede Ujú. mm, prevenir. No. Pero en el caso del linfedema, lo que sí podemos hacer, por eso hago mucho hincapié en la educación del paciente posterior mm, a la cirugía, Sí. sí lo que yo siempre me tomo el tiempo, la primera sesión de hacer es contarle a las pacientes y decirles, bueno, a ver, lo ideal es que tengas estos recaudos, por ejemplo, el sol, darle como algunas pautas y también el tiempo que deben tener esos recaudos, porque por más que uno tiene que tener cuidados a largo plazo, también la realidad es que el linfedema suele aparecer en un comienzo posterior a la cirugía, mm, ¿no? Claro. Estamos hablando que en general tiene una tasa de aparición en el primer año posterior a la cirugía. Ok. Yo a veces se lo extiendo un poco más a mis pacientes en el consultorio porque les digo, vamos a tomar un año posterior a la finalización de la radioterapia, que fue el último estímulo intenso que recibió el brazo. mm, Entonces, a veces se me extiende un año y medio, por ejemplo, los Claro. cuidados que yo les doy. Pero son cuidados básicos. Muchos, Mariana, vos ya los habrás escuchado, como lo de tómate la presión del otro Contame. lado en el otro Sí. brazo, sácate sangre del otro brazo. Después también intento educarlas un poco con el tema peso, que es un medio un tabú, Ajá. eh, que tiene como un libro aparte el tema peso. Sí. La realidad es que esa es la idea, ir educando al paciente. A su vez, aconsejar la actividad física, ver Sí. cuál es la ideal para ese paciente. Para comenzar, estamos hablando, ¿no? Sí. Yo siempre digo, si una paciente quiere ser levantadora de pesas, no te voy a decir que no. Lo que te voy a decir es, si antes de la cirugía no levantabas pesas, de repente no te podés anotar a competir al Claro. día posterior. Tal mm. cual. Y fundamental en la sesión, obviamente, todo lo que es drenaje linfático manual, que es la gran vedette a nivel laboral para trabajar. O sea que digamos, el tratamiento es bastante manual. Nosotras debemos poner una parte nuestra en poner en hacer los ejercicios, en hacer lo que haya que hacer, pero también necesitas la ayuda de un profesional que te haga el drenaje y todas esas cosas. Es fundamental. Y una vez Ok. que el linfedema ya está instalado, Sí. ahí hay un objetivo donde hay que establecer plazos, Ujú. y ahí ya estamos hablando de el gran trípode para trabajar el linfedema, que es el drenaje linfático manual, la compresión y la actividad física, pero enfocada al linfedema, estamos hablando, ¿no? Sí. Mm. Ese es el gran trípode para trabajar un linfedema. ¿Y cuánto demora la recuperación aproximadamente? O también depende. Me encantaría poder decirte eso, pero sabes que depende de muchísimas cosas. Mm, Primero y principal, de cada cuerpo desde ya, porque como sabrán, cada cuerpo hace y deshace como quiere. Ujú. mm, Después depende de la responsabilidad que tenga la paciente en el tratamiento, porque fíjense que yo recién les comenté la compresión. Sí. El linfedema al comienzo utiliza un vendaje compresivo que se llama vendaje multicapa, como su Ujú. mm, nombre lo dice, son muchas capas de vendaje, y Sí. después aparece
la famosa manga, que en realidad es una prenda de contención. Claro, Claro, claro. claro. Y aparte me imagino que debe ser un poco incómodo también tener tanta compresión. No es que es algo que, bueno, lo haces y listo, es que es molesto, entonces te dan pocas ganas de hacerlo y de seguir. Sí, el vendaje multicapas lleva muchas capas, no es sencillo vestirse, por ejemplo, con Claro. el vendaje multicapas. Lo importante que siempre le digo a las pacientes es, tiene un inicio y un fin. No es que el Mm, vendaje multicapa se usa toda la vida, por eso claro. son conocidas las mangas de compresión, pero el tiempo que hay que utilizarlo, hay que utilizarlo, hay que comprometerse a utilizarlo. Me ha Mm, pasado de pacientes que me han consultado, por ejemplo, en enero y que justo a la semana se iban de vacaciones y a todas les planteé lo mismo y les dije, no, andate de vacaciones y comenzás el tratamiento cuando volvés, porque utilizar un vendaje, no sé, en la playa es Claro, inviable. claro, claro. claro. Ya que Sí. vas a comenzar el tratamiento y te vas a comprometer, bueno, viaja tranquila y a la vuelta, siempre que no sea un linfedema inestable, ¿no? Sí. Una cosa que uno ve que hay que iniciar el tratamiento de manera rápida. Pero si no, anda, toma tus vacaciones y al volver, si te comprometes, comenzamos el tratamiento completo. Mucho de lo que se habla del linfedema por todos lados, le falta información y a veces Mm, la paciente lee y después le surgen dudas específicas a su vida también, ¿no? claro. Porque a mí me pasa mucho, por ejemplo, el tema de la carga de peso es algo muy discutido, ya hace muchos años que cambió igualmente, que la carga de peso es algo que se aconseja. Carga de peso me refiero a que en otras oportunidades, hace muchísimos años, las pacientes se operaban y le decían, no sé, no levantes ni un paquete de arroz de 1 kilo. Y la Ajá. realidad es que hoy en día eso cambió muchísimo. Ok. Hoy en día sí se aconseja que la actividad, ya sea diaria, y después ni hablar de la actividad física, ¿no? Eso charlamos si quieren después, pero la actividad Sí. diaria sí que puedas cargar peso en lo diario. Y Mm, a todas las pacientes que vienen al consultorio le digo lo mismo. ¿Qué es peso? ¿Es lo mismo peso para vos? ¿Es lo mismo peso para mí? mm, Yo tengo una nena de 1 año y 3 meses. Claro, ¿10 kilos para mí es peso o es la cotidianidad? claro. Entonces, ese rol que cumple el kinesiólogo a posterior va a evaluar si 10 kilos para vos es peso o claro. 10 kilos para mí es peso. Sí. Ok. Ahí está el Mm. trabajo individualizado. Ujú. Claro, no hay una educación entonces general, ¿no? No es que puedes decir, hagan esto, chicas, esto. Es como bastante más personalizado según cada caso. Sí, obviamente Mm, tenés cuidados que son generales desde ya, todos los cuidados de la piel, como les mencioné hace un rato, todos los cuidados para la toma de presión, la extracción de sangre, esos sí Ujú, son cuidados generalizados. ujú, Pero, por ejemplo, la dosificación de la carga de pesos es mm, totalmente individualizada siempre, siempre. mm. Piensen que los deportistas tienen cada cual su kinesiólogo que trabaja en su claro. dosificación, o sea Claro. que en este caso, por más que no estamos hablando a veces sí, pero de pacientes deportistas, eh, cada cual tiene su historia de vida y su forma de vida, así que sí, es individualizado. Ah, bueno, que gracias Carolina por sacarnos todas estas dudas del linfedemas, que es como un fantasma que está ahí, que sabemos que está como esperando o no, que ahora sabemos que puede venir o no, que no tiene cura, que no hay forma de prevenirlo, pero bueno, por lo menos ya sabemos que si aparece, tenemos un par de consejos para lidiar con él y bueno, chicas, trátense, vayan rápido a ver cómo pueden tratarlo porque por lo que entiendo, lo antes que lo agarres, lo mejor que lo puedes tratar, ¿no? Sin dudas. Hay mucha más información valiosa que nos aportó Carolina Pérez Fanti en esta charla. Por eso no te pierdas la parte 2 de este episodio, donde nos cuenta en detalle cómo encarar una rehabilitación postquirúrgica, la importancia de respetar los tiempos del cuerpo para recuperar la movilidad y volver a la rutina diaria. Nos vemos en el próximo capítulo, no te lo pierdas. Esto fue Mamma Mía, el podcast sobre cáncer de mama. Si llegaste hasta acá, gracias de todo corazón. Si querés participar, comentar o tenés algún tema que quieras proponer, escribinos a mamamiapodcast@gmail.com o seguinos en Instagram, Mamma Mía Podcast, así todo junto. Ayudanos a correr la voz. Sepan que estamos grabando en 2024 y los tratamientos médicos están en constante evolución.
Todo lo que discutamos acá son solo nuestras opiniones y experiencias. Por favor, consulta a tu médico antes de tomar cualquier decisión y haz tu propia investigación, que siempre vale la pena.